Shalom Alejem. Yo por a punto Bresle con mi hermano Yehezkel. Yehezkel, ¿cómo te va? Espero que estés bien tú. Bendito el Eterno, muy bien, excelente, Rabino. Gracias por la invitación que me haces para poder transmitir una verdad a todos aquellos que están saliendo de la Udazara. Baruch Hashem. El tópico de este video es el papá de Jesús, el señor Pandera. Pero tal vez hay un punto importante que acentuar aquí, que nosotros no rechazamos a Jesús por lo que dice el Talmud o porque lo que dice Celsos, que hablan de Pandera. Si no rechazamos a Jesús porque Jesús no cumplió profecías mesiánicas, comenzando con la más mínima, él no venía de Judá, David, Salomón del lado paterno. Milagros mesiánicos no cuentan. O sea, si no cumplió lo mínimo, no cumplió el resto, porque esta es la base de todas las profecías mesiánicas, que venga Judá, David, Salomón del lado paterno. Pero mi hermano Yehezkel está haciendo un estudio sobre el señor Pandera y él va a dar un estudio sobre eso, que es su papá, y hay una estatua y todo. Bien interesante el tópico. Mi hermano, por favor. Muy buenas tardes para todos. En Colombia es la 1:06 y gracias a todos. Bueno, quiero dar mis agradecimientos primero que todo a las personas que han aportado y han ayudado, a todos aquellos que han salido de la Udazara, especialmente a mí. En el caso mío, doy muchas gracias y estoy altamente agradecido con el rabino Jacob de Filosofía Judía. Él fue, digamos, digamos, la piedra número 1 para poder ingresar, poder salir de la Udazara y poder volver a recuperar mi identidad. Número 2 está el rabino Yohanan, amén, de Filosofía de Punto Bresle. Gracias a usted, rabino. También doy gracias al rabino Jonathan de Galé por el programa que extendieron y han estado capacitándonos, al rabino Shalom Aru, que han sido una gran bendición para Latinoamérica, para toda América en general. También doy gracias, hay un rabino que ha estado muy pendiente de mí, es el rabino de Argentina, David Ilú. Y también a los programas que se están programando en este momento. Están los programas para ayudar a devolver la identidad a todos los Ben Anusin, amén, a todos los Bene Anusin, a los rabinos y al rabino que está trabajando fuertemente, al rabino David Algazi, que está trabajando fuertemente para esta parte. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar al tema. Número 1, hoy a nivel global, todas las religiones que practican la religión tradicional están celebrando la tumba de Yeshua o Jesús. Pero hoy vamos a ver la tumba del papá de Jesús. Es el tema que tenemos para hoy, la tumba del papá de Jesús. Es un tema bastante que tiene controversia desde el siglo II. Y también nosotros miramos una carta que recibió Celso en el siglo II, más atrás, y fue donde él sacó toda su cátedra para poder sacar a la luz esta verdad, ¿ok? Número 1, vamos a hablar de un personaje que se llama Tiberio Julio Hades Pandera, que nació el 22 antes de la era común y murió en el 40 de la era común. De latín Tiberius Latius, Hades Pandera, también escrito como Pantero, Pandira o Pandera. Fue un soldado romano cuya lápida se encuentra en, no sé si pronuncio bien el nombre, Bingerbrud, cerca de Bingen, en Rhein, Alemania. Esta tumba fue descubierta en el año de 1859. Ciertos estudios y de ahí comenzó algo curioso, porque ya antes había un escrito, que de pronto por ese escrito el pueblo judío fue muy perseguido, porque pues, wow, no era, digamos, el más apropiado digamos, para dar a conocer, pero Hashem, que tiene el control de todo, pues todo lo saca a la luz. Ciertos estudiosos han procurado conectar este legendario con el presunto padre de Jesús de Nazaret, una hipótesis basada en la afirmación del antiguo filósofo griego Celso, quien describió a Jesús como el resultado
del adulterio de su mamá María con un soldado romano llamado Pandera. En el libro de Celso, que titula Diversus Verdadero, se ha perdido, por lo que la referencia se basa en la obra apologética de los orígenes llamado Contra Celso, en el griego Kata Kel Sou, en latín Contra Celcio. En el Talmud, los escritos judíos medievales conocidos como Toledo Letzu retomaron esta información refiriéndose a Jesús de Nazaret como Yeshu ben Pandera, que se traduce como Jesús, hijo de Pandera. Los principales estudiosos consideran improbable la hipótesis, dado que hay escasas evidencias que respaldan la paternidad de Pandera fuera del contexto griego y judío. Es bien importante entender esta parte, que aquí no solamente es la tradición judía y los escritos judíos que traen esta historia, sino también los griegos, ¿ok? Y también dentro de alguna, más adelante vamos a encontrar otras, digamos, otras bases, no solamente griego, judío, sino también romanos, y los etíopes hablan de este suceso. En el Talmud, Quienes defienden esta hipótesis. Disculpa, rápido, en el Talmud habla de un rabino Ismael, tal vez lo traes tú, que su sobrino fue senado en el nombre de Yeshua ben Pandera, para que sepa. Así que eso es parte de la historia. Perdón, disculpa. Tranquilo, rabino. Quienes defienden esta hipótesis sostienen que Tiberio Pandera podría haber estado sirviendo a la región en el momento de la concepción de Jesús. O sea, hay datos históricos donde cronológicamente muestra que él sirvió en este tiempo, precisamente en esta región. Gracias damos a todos los aportes, porque algo que tenía el Imperio Romano era que ellos eran muy dados a escribir, a tener digamos, una etimología tanto de la gente como de los lugares, como de los hechos. Históricamente, el nombre Pandera no es inusual y se usa entre los soldados romanos. Ahora vamos a hablar sobre el tema que corresponde para hoy, la lápida sepulcral. ¿Okay? El tema es bien importante porque, como estaba diciendo al inicio, hoy están celebrando la tumba o la muerte de Jesús, pero ahora aprovechamos este espacio también para hablar acerca de la sepultura y la muerte, el lugar donde fue enterrado Pandera. En octubre de 1859, durante la construcción de un ferrocarril en Bingerbrück, en Alemania, se descubrieron accidentalmente lápidas para 9 soldados romanos. Algo bien curioso y es bien especial que nosotros podemos entender es que no a cualquier soldado le hacían una lápida, ¿ok? Tenía que tener un estatus como tal. Una de las lápidas fue de Tiberio Julio Hades Pandera y actualmente se conserva en el Museo de Rumberg Hyatt en Bad Scheuchnat, Alemania. Me excusan si no pronuncio bien, ¿ok? Dice la inscripción en la lápida de Hades Pandera dice lo siguiente, ¿ok? Dice de la siguiente manera: Tiberio Julio Hades Pandera, de Sidón, del 62 años, sirvió 40 años como soldado de la primera corte de arqueros Yeshi acá, o sea, yace acá, ¿ok? Vamos a mirar un análisis acerca de esto, acerca de esta parte. Dice, el nombre Pandera es griego, aunque la inscripción aparece en latín. Tal vez era el apelativo y se refiere a animal homónimo. Los nombres de Tiberios Julios son nombres adquiridos y probablemente se le dieron en reconocimiento al servicio en el ejército romano cuando tuvo la ciudadanía romana. El nombre de Hades significa probablemente siervo de Eshmun, forma latina del arameo Eve Eshmun,
sugiere que Pantera provenía de un ambiente semítico. Es bien importante eso, ¿ok? O sea, es bien importante entender esto de que según Adets, o sea, lo relaciona con que él podía vivir, podía convivir o podía estar en un ambiente semítico, o sea, que él tenía como tal alguna familiaridad. Según la lápida, proviene de Sidón, en Finicia, y se unió a los cohors, a esta legión, Sagittarios, primera corte de arqueros. Pantera no era un hombre inusual, y su uso se remonta al menos al siglo II, antes de finales del siglo XIX. En diversos momentos de la historia, los estudiosos han planteado la hipótesis de que el nombre Pantera era un nombre poco común e incluso inventado, pero o sea, hasta 1981 era solamente un mito. No tenía, o sea, no había una base fundamental para poder dar crédito dar crédito, digamos, al escrito que los judíos tenían, o sea, no, pero desde 1981 los arqueólogos se enamoraron, los arqueólogos entraron digamos, en ese éxtasis por comenzar a descubrir y hacerle seguimiento a Pantera. Pero en el año de 1981 el arqueólogo francés, es bien importante, y Clément Ganéaud demostró que era un hombre que era un nombre que era en uso de Judea, o sea, por otras personas, y Adolf Eichmann luego demostró con certeza que era un nombre común en ese momento. O sea, aquí este arqueólogo francés le hizo seguimiento hasta Judea en su vida de soldado, y que era especialmente común entre los soldados romanos. En ese momento los alistamientos del ejército romano eran de 25 años y Pantera sirvió 40 años en el ejército hasta su muerte a los 62 años. Eso nos da a entender que más o menos a los 22 años Pantera ingresó al ejército romano. El reinado del Imperio Tiberio ocurrió entre el año 14 y 37 de la era común. Los cohors Sagitarios estuvo establecida en Palestina hasta el año 6. O sea, esta legión como tal estuvo en Palestina ubicada hasta el año 6. O sea, miramos el periodo antes y después de esa parte. Y luego en Bidgen, donde fue hallada la lápida, Pantera era probablemente el abanderado signifer de su corte. O sea, o sea, digamos, él como tal, debido a sus logros, debido a todo lo que hizo, pues logró una posición bien especial. Vamos a mirar algún contexto histórico del nombre, que eso me llamó la atención, y wow, y esto es algo impresionante. Uso por Celso en el siglo II. En el siglo II, el filósofo griego Celso escribió que el padre de Jesús era un soldado romano. O sea, estamos hablando en el 100 y pico, 100 y algo. O sea, prácticamente no estamos hablando de un periodo, digamos, si Jesús murió en el 40 y eso no haya pasado 100 años, llevan como 100 años, o sea, que eso está muy fresco. O sea, o sea, tenía, digamos, digamos, todas las herramientas para poder recuperar y decir Celso que esto fue así. Las opiniones del Celso obtuvieron respuestas de Orígenes, que lo considera una historia real, ¿ok? O sea, una historia verídica.
La oposición, pues lógicamente siempre va a haber una oposición. O sea, decía que todo eso era inventado. Pues lógicamente usted sabe que los intereses, siempre hay una contraposición. Y pues lamentablemente que cuando hay una batalla donde se confrontan pensamientos o ideas o fuerzas bélicas, siempre la versión que sale a la luz no es del que pierde, es del que gana. ¿Ok? Entonces, con todo esto, con el Imperio Romano inicialmente, con Constantino, con el Imperio Español, con las cruzadas, con la Inquisición y con todo esto, mire la luz ahí sigue, desde el siglo primero hasta nuestros días, sigue como tal rondándole, o sea, en medio de la oscuridad, en medio de los poderes, la verdad siempre anda. Y Y cómico, más cuando el Eterno, perdón, cómico que hay unos teólogos de los primeros siglos que buscan lo bonito de Pandera, para que tú sepas, es cómico, tratan de ajustar la historia de Pandera, o sea, verificando que tal vez es una probabilidad bastante grande, que es cómico, disculpa. tranquila. La afirmación de Celso solo se conoce a partir de respuestas y orígenes. Se escribe, Que es dice un lo padre de la siguiente. iglesia, que es un padre de la iglesia, ¿no? Para que la gente sepa, tal vez no Ok. sabe. Okay. Volvamos, sin embargo, a las palabras puestas en la boca del judío, donde se describe que la madre de Jesús fue expulsada por el carpintero. Aquí nosotros tenemos que tener algo bien claro, ¿ok? Dice, estas palabras fueron las que le llegaron a Celso directamente, o sea, de Orígenes, o sea, Orígenes como tal, es el que de alguna manera alimentaba a Celso y le daba información clara de las cosas como fueron. Ahí nosotros podemos mirar cómo María, o sea, hay varios datos donde María era la que hacía trenzas, María, hay algún datos curiosos de que María tenía algo muy similar de Dina, o sea, ella salía a caminar y no salía, digamos, y se paseaba por el lugar donde estaban los soldados. O sea, hay varias comentarios y pues de ahí despertó el deseo en alguno de ellos. Bueno, sigamos adelante. Entonces dice que el carpintero estaba comprometido con ella y ya había sido condenada por adulterio. O sea que aquí hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Número uno, la historia nos enseña que ella se fue porque iban a matar los niños. Herodes mandó a matar los niños. ¿Ok? Ella se fue. Pero aquí nosotros podemos mirar que ella fue condenada por adulterio. Entonces, si nosotros comenzamos a ver y está investigando precisamente este suceso, y número uno, en este periodo de la historia, eso era algo delito. Imagínense, eh, el, eh, digamos, el rey que estaba en ese momento en Judea, en esta región, que era Herodes, él tenía que pedir autorización al César, porque eso como tal era una provincia de Roma. Y aparte de esto, no se podía, porque ya como tal habían unas leyes tales que la única forma de sacrificar a alguien era por orden, no tanto del pueblo judío, sino era por orden del pueblo romano. ¿Ok? Y el pueblo romano era el que legislaba. Ahora hacer una matanza de tantos niños, eso era un genocidio que el Imperio Romano no aprobaba. O sea, como tal, esto es una mentira de la historia para legalizar que María salió porque ella iban a matar a Jesús y no fue por eso. Nosotros miramos este escrito del siglo segundo, escrito por Orígenes, a Celso, y da a conocer que María huyó fue porque fue condenada por adulterio y tenía un niño de cierto soldado llamado Pandera. Ahora pues, nosotros podemos apreciar por qué cuando volvió otra vez, alguna gente la trataban de adulterio. Eso está en Mateo capítulo 8, si no estoy mal. ¿Ok? Bueno, entonces, mire cómo la historia se va organizando de una forma tan especial que no hay duda de que todo tiene un orden. La amplia crítica de Celso al cristianismo incluía las afirmaciones de que los cristianos habían abandonado las leyes de sus padres y de sus mentes y habían sido cautivos por Jesús y que las enseñanzas de Jesús no incluían nada nuevo y eran simplemente una repetición de dichos
de los filósofos griegos. Marcus Hebord y John Dominic Cross señalan que dado al antagonismo de Celso hacia el cristianismo, su sugerencia de paternidad romana de Jesús podía derivarse de la memoria de las operaciones militares romanas que reprimieron una revuelta en Séforis. Aquí hay algo curioso. Esta rebelión cerca de Nazaret que hubo, acá nos da a entender digamos, la figura, un ejemplo, digamos, en Nazaret o en esta región habían soldados que eran, digamos, de compañías que servían, digamos, al rey y a las compañías que estaban ahí. Pero cuando habían revueltas, llamaban, digamos, a las fuerzas especiales, por decir así. Llamaban a las compañías especiales y en esta revuelta fue cuando llamaron a la compañía de los arqueros, donde venía nada más ni nada menos que Pandera. Todo está, o sea, de una forma tan cronológica y tan especial, tanto en el orden romano, en la historia romana, como en la griega, y tanto en la judía. O sea que aquí se están acoplando varias, digamos, por decir, información, donde toda da a entender que Pandera estuvo en la revuelta de Séforis, cerca de Nazaret, precisamente para este tiempo, ¿ok? El tiempo donde María resultó embarazada. Tremendo. Alrededor del tiempo del nacimiento de Jesús, el nombre legendario común Pandera podría haber surgido de una conexión satírica entre panter y la palabra griega que quiere decir panternos, que significa virgen, ¿ok? Virgen. Ahora nosotros miramos, hay algo que es importante y está en Isaías capítulos 7:14 en adelante, a Isaías 9:6, que habla acerca de aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Bueno, pero algo curioso que nosotros podemos mirar de esta parte, y es que nosotros podemos mirar que esta profecía que los cristianos se la atribuyen a María es totalmente, pues no tiene piso. Si nosotros miramos tanto desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9, lo que podemos mirar es que, número uno, en los textos originales no habla de una virgen, sino habla de una mujer joven. ¿Sí? Y aparte de esto, habla acerca de que esa mujer joven fue la mujer de Isaías, la que fue embarazada. O sea que, igual yo anteriormente enseñaba de esa forma y cuando yo me di cuenta de eso, le digo, wow, qué error, y le pido excusas públicamente a todas aquellas personas que de alguna manera enseñé mal cuando estaba en la boda Sara. Bueno, bien importante esto, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poco acerca de uso judío en la Edad Media en cuanto a esta parte. La historia que Jesús era un hombre llamado Pandera se menciona en el Talmud, lo que estaba ahorita explicando el rabino. ¿En qué se entiende ampliamente que Jesús era una figura conocida como Ben Eshtadá? Y esto es bien curioso. Uh-huh. Eso está en Shabbat 104b. Se enseña, vamos a mirar precisamente lo que dice. Se enseñó en una baraitá, designa una baraitá, es una tradición exigente de la ley oral judía, ¿ok? O sea, es algo que es muy confiable. Se enseñó en una baraitá que el rabino Eliezer les dijo a su rabino, no sacó el infame Ben Estará, hechicero y mágico de Egipto. Wow. Y en un rasguño en su carne le dijeron, era un tonto y no puedes citar. Puedes, o sea, citar pruebas de un tonto, por decir así, ¿ok? Porque lo llamaron Ben Eshtadá.
cuando era hijo de Pandera. El rabino Isda dijo, el esposo de su madre, quien adoptó como padre, se llamaba Estadá, pero el que tenía relaciones con su madre y lo engendró se llamaba Pandera. Estamos hablando o sea, estamos hablando, o sea, esto está ¿qué? En el Talmud, ¿ok? Shabbat 104. Si me equivoco algo, rabino, por favor, me colabora, ¿ok? ¿Listo? Entonces dice que la Gemara pregunta, ¿no era Pos Ben Yehudá el marido de su madre? Más bien su madre se llamaba Estadá y él fue nombrado Ben Estadá por honor a ella. ¿Por qué? Porque la Gemara pregunta, ¿por qué no era madre Miriam? ¿Quién trenzaba el cabello de las mujeres? La Gemara explica, más bien Estadá no era más que un apodo, como se dice en Verita, ella se separó de su marido. O sea, Estadá es, digamos, como un acrónimo, un apodo a las personas que dejan a sus esposos por causa de adulterio, según puedo entender. ¿Ok? Entonces, sigamos adelante. Peter Schaffer explica este pasaje como un comentario diseñado para aclarar las múltiples nombres utilizados para referirse a Jesús, concluyendo con la explicación de que él era hijo de Pantera o Pandera, amante de su mamá, pero no era conocido como hijo de Ben Estadá, porque este nombre fue dado a su madre, ¿ok? O sea, cuando decía Ben Estadá, porque acá viene, digamos, la confusión de los, digamos, de los eruditos y de algunos filósofos que dicen, no, es que era de Estadá. No, lo que pasa es que Estadá se le daba el nombre a la mamá porque la mamá como tal le fue infiel y ese era el apodo que se le daban a las personas que dejaban a sus esposos, ¿ok? Bien importante esto. En otras palabras, su madre Marián también fue llamada Estadá porque era una sotá. La palabra sotá es una mujer sospechosa o más bien condenada con adulterio, que fue lo que nosotros podemos mirar que fue la carta que recibió Celso recibió Celso, venga, buscamos el nombre correcto. Origen, ¿no? Origen, ¿no? Orígenes, señor. No, de Orígenes, como tú dijiste, sí. Ok, perfecto, listo. Entonces, Orígenes, ok. Dice amante de su madre, pero era conocido como hijo de Ben Esada porque este nombre fue dado a su madre siendo un epíteto y fue derivada de la raíz hebrea aramea que es Sa'aset, que quiere decir divorciada o divorciarse del camino correcto, extraviándose o ser infiel. ¿Ok? En otras palabras, la madre Marián, también fue llamada Estadá porque era una sotá, una mujer sospechosa o más bien condenada de adulterio. Algunas de las referencias nombran explícitamente a Jesús, a Yeshu, como hijo de Pandera, y en esta conexión explica que se encuentran en el Toshefá. ¿Amén? ¿Qué es Toshefá? Toshefá es, digamos, es junto a la Mishnah y el Talmud una de las fuentes legales literarias rabínicas, pero no en el Talmud babilónico. O sea que podemos mirar que tanto el Talmud como la Gemara, como la Tosefá, amén, todos como tal tienen, digamos, algo que ver con el asunto, ¿ok? Pero si se reúnen las tres, wow, eso da mucho, mucho, mucho de qué estudiar. El libro de Toledo, que se los recomiendo, o sea, de alguna manera se lo pueden pedir al rabino. Toledo de Yeshu. Sí. Toledo de Yeshu Ben Pandera, creo que es el nombre correcto. O sea, es impresionante. Yo lo he estado leyendo y wow, es impresionante. Pero la verdad es que como tal, este estudio que estamos mirando acá, o esta investigación que estamos mirando acá, fue en la que de alguna manera dio, y el encuentro de la tumba de Ben Pandera
dio como resultado a que esta historia, tanto en el Talmud como en la Gemara, como en la Tosefta, ¿ok? O sea, tuviera, darle como un piso jurídico para poder seguir adelante con el libro de Toledo Yeshu, ¿amén? Que vuelvo y le digo, hasta 1800 y algo, o sea, no tenían, digamos, toda la teología católica, toda la teología cristiana no lo aceptaban, pero con todo esto retrocedió totalmente todos los argumentos que ellos tenían. El libro Toledo Yeshu, que data de la Edad Media y apareció en arameo y en hebreo como una crónica satírica anticristiana de Jesús, también se refiere al nombre de Pantera o Pandera. El libro acusa a Yeshu, a Jesús, del nacimiento ilegítimo como hijo de Pandera y de actividades heretistas y a veces violentas juntos con sus seguidores durante su ministerio. A lo largo de los siglos, los eruditos cristianos y judíos generalmente se han presentado como han prestado atención a este manuscrito Toledo de Yeshu. Robert E. Van Bors afirma que los orígenes literarios de Toledo Yeshu no se pueden rastrear con certeza, y dado que es poco probable que fuera un escrito antes del siglo noveno, es demasiado tardío para incluir recuerdos auténticos de Jesús. La naturaleza de Toledo Yeshu, algo bien importante acá, esta es, digamos, la posesión, la postura como tal de aquellos que de alguna manera o sea, desmeritan este escrito, este libro, pero bien importante que nosotros podamos entender. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlo a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Uso judío en la Edad Media. La historia que Jesús era hijo de un hombre llamado Pandera se menciona en el Talmud, en lo que se entiende aplicadamente que Jesús era figura conocida como Ben Estadad, según Shabbat, capítulo 104e. Se enseñó en una baritá, baritá como tal, sabemos que es una tradición existente en la ley oral judía, que el rabino Eleazar le dijo a los rabinos: no sacó el infame Ben Estadá, hechicero mágico de Egipto, y tenía rasguños en su carne. Le dijeron, era un tonto, y no puede citar prueba de un tonto, porque lo llamaban Ben Estadá. ¿Por qué lo llamaba Ben Estadá? Cuando era hijo de Pandera, el rabino Isda dijo: el esposo de su madre, quien actuó como su padre, se llamaba Estadá, pero el que tenía relaciones con su madre y lo engendró se llamaba Pandera. La Gemara pregunta: ¿no era Pacpos Ben Yehudá el marido de su madre? Más bien su madre se llamó Estadá y él fue nombrado Ben Estadá en honor a ella. La Gemara pregunta: ¿pero no era su madre Marián
quien trenzaba el cabello de las mujeres? La Gemara explica, más bien Estada no era más que un apodo, como dice el Pumbedita. Ella se separó Satá de su marido. O sea, ese fue como tal, digamos, el problema o la situación, ¿ok? Potter Schaeffer explica este pasaje como un comentario diseñado para aclarar las múltiples nombres utilizados para referirse a Jesús, concluyendo con la explicación de que él era el hijo de Pandera, amante de su mamá, pero no era conocido como hijo de Ben Estadá, porque este nombre fue dado a su madre siendo un epíteto que derivaba de la raíz hebrea aramea sat seter, desviarse del camino, que quiere decir desviarse del camino correcto, extraviarse y ser infiel. En otras palabras, su madre Marian también se llamaba Estadá, porque era Sotá, una mujer sospechosa y más bien conocida, condenada por adulterio, que aquí es donde nosotros miramos que este fue, digamos, el detonante de que María saliera de su tierra y no porque, digamos, hubiese dado un decreto de que iban a matar a los niños, porque eso es totalmente falso, totalmente erróneo. No hay pruebas arqueológicas, no hay absolutamente nada que corrobore esta información de que Herodes mandó a matar a los niños. Lo otro es que si Herodes hubiera sido esta matanza, este infanticidio tan gigantesco, tenía que haber sido ordenado directamente por Tiberio. Y eso como tal es condenable totalmente. Recuerden que ya en este momento, digamos, el gobierno de toda esta región era un gobierno que era estrictamente dado por las políticas de Roma. Y ya en este momento Roma como tal tenía, o sea, para poder haber un sacrificio de muerte tenía que haber un juicio, tenía que haber una cantidad de cosas. Y pues lamentablemente los niños no tenían de qué ser juzgados, ¿ok? Es una historia totalmente falsa. Algunas de las referencias nombran explícitamente a Jesús, Yeshu, como hijo de Pandera, y esta conexión explícita se encuentra en Tosefta, amén. Ya sabemos antemano, pero no en el Talmud, o sea, pero igual también sabemos que en el Talmud digamos, una parte, la Gemara habla otra parte, en la Torah oral, que es la Tosefta, habla otra parte, y si reúnen todas las tres partes, pues tenemos mucho de qué hablar, ¿ok? Vamos a mirar un poco el libro de Toledo Yeshu, que es impresionante, es un libro maravilloso, y también, si ustedes quieren que nosotros podamos leer este libro y leérselos, hacerlo por favor, disponible en línea, una lectura enterita de Toledo Yeshu, ¿les gustaría que lo hagamos? Escriban en los comentarios para ver si les gustaría. Ok, ¿listo? Que data de la Edad Media y o sea, él apareció en arameo y en hebreo como una crónica satírica al cristianismo de Jesús. También se refiere al nombre de Pantera o Pandera, ¿ok? El libro acusa a Jesús del nacimiento ilegítimo como hijo de Pandera y de actividades heréticas. O sea, recuerde que todo esto, lo que él hacía, todas esas sanidades, pues no tenían nada que ver, o sea, nada que ver con la fe original. Sí, y a veces... Dame un segundito. Quiero recalcar porque lo dije al comienzo, pero me gustaría repetirlo. La razón que rechazamos a Jesús es porque la Biblia cristiana te dice que Jesús no vino Judá, David, Salomón del lado paterno. El nacimiento original, como hermano ya lo habló, no tiene fundamento bíblico porque te dice Isaías 7, que Isaías 8 te dice que Isaías embarazó a su mujer. Así que, obviamente, la promesa bíblica que venga de Judá, David, Salomón del lado paterno, Jesús no lo cumplió y lo dice la Biblia cristiana. Así que el resto de la historia en verdad no importa, pero creo que es importante recalcar eso, que si Jesús no cumplió lo más mínimo, no cumplió nada. Disculpa, continúa. Bien, es importante a mirar en esta parte donde dice que en este libro, el libro de Toledo, acusa a Jesús de actividades heréticas, o sea,
algo que nosotros miramos y muchas veces está escrito, digamos, el Talmud, la Torá, y nosotros miramos en algunos escritos de Jesús que él se sobrepone por encima de la Torá. Tremendo. Él Ahora lo dice, tú, otro es ustedes lo que... escucharon, pero yo te digo, él dice, no es lo que entra en la boca, sino lo que sale, él ordena a otro a violar Shabbat, la persona está contrario, obviamente en la Biblia cristiana le dicen eso, que hace milagro en el nombre de brujería, eso se encuentra en el libro de Juan, así que es interesante, él ni siquiera lo niega, pero bueno. Ok, o sea, hay, o sea, una cantidad de cosas heréticas y, o sea, no solamente le suma la parte herética porque nosotros miramos, aún hay por ahí una porción donde él, digamos, él se traslada en el tiempo y se va ante Abraham y está allá con Abraham, o sea, algo muy, cosas muy impresionantes, pelea con árboles, bueno, hay una cantidad de cosas que son muy difíciles. Y lo otro que también, digamos, fue la gota que rebosó el vaso, fue la actitud violenta de él, porque él mandaba a sus discípulos a pelear a espada, ¿sí? Ahora él decía que él no venía a traer guerra sino paz. Bueno, Ahora él él le fue dice a y entró al Pedro, templo y... le dice a Pedro, y Pedro se sabe que era un celote históricamente, le dice, vende tu ropa, compra una espada. Así que, y obviamente el ataque terrorista al templo, como ya lo mencionaste, que no es ningún acto pacifista, sino lleva un látigo porque no puede llevar una espada al templo, porque es prohibido llevar una espada, pero atacó gente, destruyó negocios, no es un acto de una persona recta. Ok, y es bien importante que nosotros miramos que los que estaban ahí en el templo eran personas que de alguna manera asesoraban a las personas y revisaban como tal sus sacrificios para que pudieran ser aceptados ante los coaninos, o sea que como tal eso era algo bien especial, También bien, o sea, era algo muy... sí, un punto tal vez importante, esos eran los días de Pesaj, cuando esto pasó, día antes. Como un día, como un miércoles de ayer, como digamos ayer, porque el viernes sería el día que fue ejecutado Jesús. Así que ponte a pensar, él llegó a la mitad de las preparaciones para Pesaj. Tenías que llegar 10 días antes para purificarte la continuación de los muertos, y eso viene a ser un desorden de millones de personas que iban al templo. Así que no fue un ataque cuando el templo estaba vacío, sino cuando el templo está lo repleto. Desorden bastante brutal. Disculpa. Tranquilo, entonces nosotros podemos mirar, algo que nosotros podemos mirar desde el punto de vista psicológico de Jesús es que parece que subía como de espasmos violentos, psicóticos y Bipolar. fuertes, o sea, gracias, More. Y también nosotros miramos, aparte de eso, digamos, algo que era tan sagrado, que era el templo, que es lo más sagrado y lo que estábamos esperando, y ahora él se atreve a decir del templo que lo va a destruir. O sea, es algo que no tiene coherencia, algo que no tiene razón. Y lo otro es que él dice, lo destruiré en 3 días y lo levantaré en 3 días, por favor. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y lo otro es el hecho de que era simplemente producto de su imaginación, de sus pensamientos, de lo que, pero lamentablemente algo que yo me pongo a mirar es el daño, o sea, todo lo que aprendió tanto cuando estuvo fuera de su tierra, ¿sí? Todo lo que aprendió, tanto porque miramos acá que este pensamiento que él tenía tanto herético como violento, era, era correlacionado con las costumbres mágicas y fantasiosas que él tenía, ¿ok? Tanto será que cuando en el nacimiento de él, pues las personas que de alguna manera disciplinaron, lo discipularon, pues venían también a hacerle, a mirar cómo seguía el trabajo que habían hecho en él. Sigamos. A lo largo de los siglos, los eruditos cristianos y judíos generalmente solo han presentado poca intención, o sea, o sea, solamente intención, o sea, solamente han prestado, digamos, poca atención a esto, pero desde 1860 y algo más o menos que fue descubierta la tumba de Pandera, ahí como tal ya nació otra, y ahí como tal, ya, digamos, pruebas tan reputables como esta es difícil. Precisamente estaba mirando una entrevista que estabas haciendo con este señor youtuber de Argentina, que es católico, Uh-huh. y o sea, me parece muy interesante él hacerle llegar este documento para saber las pruebas históricas, el tiempo, todo.
para que él también pueda tener, digamos, esta base, porque él te las estaba pidiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Sigamos. Ok, entonces Pero lo que dice que cómico, perdón, lo cómico que este señor evangelista católico quería es que le pruebe históricamente y cree él, de alguna manera, que es la razón que rechazamos a Jesús. No, él no venía Judá, David, Salomón, eso lo arruinó todo. Y eso le molestó porque él quería irse, no con la Biblia, que la Biblia, inclusive su Biblia, que demuestra que su ídolo no cumplió, sino que él quería buscar cualquier otra manera para encajar por qué rechazamos a Jesús. Por eso lo paso diciendo, rechazamos a Jesús porque él no cumplió nada. Así nomás, disculpa. tranquilo. Robert E. Van Bush afirma que los orígenes literarios del Toledo, Yeshu, no se puede rastrear con certeza y dado que es poco probable que fuera escrito antes del siglo cuarto, es demasiado tardío para incluir recuerdos auténticos de Jesús, pero es bien importante que nosotros miramos que, digamos, el manuscrito, o sea, tiene, bueno, eso lo vamos a mirar ahorita, o sea, tanto hebreo como arameo, que eran, digamos, que eran lenguas de ese entonces, tanto la litúrgica como la lengua, digamos, nativa. La naturaleza de Toledo Yeshu, como una prioridad de los evangelios cristianos, se manifiesta en la afirmación de que el apóstol Pablo fingió ser cristiano para poder separarlo de los judíos y su representación de Judas Iscariote como un héroe que se hizo pasar por discípulo de Jesús para detener a los cristianos. Interesante, ¿no? Interesante, sí. Bruce Clinton y Shaheen Abain afirma que Toledo Yeshu consiste principalmente en historias anticristianas ficticias basadas en la ficción continua de los judíos y que no ofrece ningún valor a la investigación histórica sobre Jesús. ¿Ok? O sea, ellos deben igual ellos tienen, digamos, su posición, pues lógicamente que tienen que defender a su ídolo, ¿ok? Y tienen que, pues, pero igual, lo que nosotros miramos es que algo que es curioso, y es el hecho de que estamos hablando desde antes del siglo segundo que se está tocando este tema, y con todo en contra, y con todas las fuerzas vivas en contra de que esto salga a la luz, porque yo estoy totalmente seguro que en la Edad Media muchos murieron y digamos en la Edad Media al principio, en el siglo primero, en el siglo segundo, tercero, cuarto, quinto, todas las persecuciones tuvieron que ver mucho por este libro, porque este libro como tal es una condena como tal a la Abu-Azara. Sí. Y por eso tenemos que hacer visible este libro, estos hechos, estas investigaciones. ¿Por qué? Porque la profecía como tal para este tiempo acerca de que, digamos, los Anusim, los Ben Anusim, o sea, van a desenmascarar a los que ellos mismos le hicieron, digamos, los claustraron, los cegaron, ¿ok? Y ahí es una palabra muy profunda la que tú dices, la venganza de los Anusim. Es la O sea, es deliciosa tremendo. venganza. O sea, y es desenmascarar. Y hay una profecía como tal acerca de los sefaradí que van a desenmascarar, que van a destruir, que van a acabar con la Abu-Azara. Y ese ha sido el miedo de la Abu-Azara. Sí. Ese ha sido el miedo, pero hoy en día la Abu-Azara lo tiene todo en contra. Sí. Alguien dijo que está en cuidados intensivos. Está en cuidados intensivos, ¿ok? Bruce Clinton y Shai Evain afirma que Toledo Yeshu consiste, bueno, eso ya lo leí, eso ya lo miramos, vamos a mirar esta parte. De otro lado, el Talmud de Jerusalén fue compilado. Algo bien importante de entender es que el Talmud comenzó a escribirse en el siglo segundo, más o menos para el periodo de Celso, ¿ok? Y terminó más o menos de escribirse, creo que en el siglo sexto, en el siglo quinto, más o menos terminó de escribirse, si no estoy mal, ¿ok? Me corrige, Rabino. Por otro lado, el Talmud de Jerusalén fue compilado entre 200 después de Cristo, ¿ok? Aproximadamente la época de Celso. Alrededor del 500 después
de después de Cristo, sin embargo, perdón, alrededor de 500 después de Cristo, sin embargo, la conexión explícita encontradas en el Talmud de Jerusalén se debaten porque el nombre de Jesús Yeshu se encuentra solo en una glosa marginal en algunos manuscritos, pero otros estudiosos concluyen que estaba en las versiones originales. Algo que es importante, y ya lo explicamos acerca de lo que dice la Gemara, acerca porque muchas veces no se nombra como Jesús o Yeshu, pero se nombra como estará también, ¿ok? Si es estará, sí, ok. Vamos a mirar un poco acerca de la literatura eclesiástica etíope, que esto es fascinante. Esto es algo que es impresionante, y seguro que nos va a abrir la mente una cosa impresionante para poder entender más el contexto y la historia y la profundidad del tema. Un soldado llamado Pantos Pandera también aparece 2 veces en el documento de la iglesia etíope, ¿ok? O sea que ya encontramos, o sea, aparte, es como si decirle, hay algo que creo que dice al que tiene de comer, bueno, se me olvidó el dicho, ¿ok? Pero lo que puedo mirar es un granito más, porque ya aquí está incluido el Imperio Romano, está incluido los griegos, está incluido el Imperio Judío. Ahora vamos a incluir otro más. Otro grupo, lo ¿sí? Otra cultura más. Los etíopes, o sea, a ver si alguien más tiene para refutar. Dice, el primer libro de los Macabeos, etíope, aparece como uno de los 3 hermanos que resiste a la invasión seleucida de Judea. Otra vez, o sea, lo que escribieron los griegos, los que escribieron los romanos acerca de la invasión a Seleucida, que es una región que quedaba cerca de Jericó, ¿sí? Ahora, no solamente aparece ya, sino que también los etíopes escribieron esto, y ahora están afirmando que en esas fuerzas especiales que llegaban a repelar, a retener esta fuerza, digamos, ¿cómo se llama? Este brote, este asalto, por decir así, llegó precisamente Pandera. O sea que ahora nosotros tenemos más pruebas para fijar a Pandera precisamente en ese tiempo. Maravilloso, ¿no, Rabino? Sí. Interesante, por seguro. Ok, y dice que dentro del texto en sí mismo se cita como recibiendo su nombre por la acción de estrangular, o sea, el nombre que él recibía. ¿Por qué recibió este Pandera? Porque dice acá, y eso está en los escritos macabeos de Etíope, habla acerca que este señor era, digamos, era tan acuerpado, tan fuerte, que él cogía a las panteras y las estrangulaba con sus propias manos. O sea, era algo, era muy imponente, ¿sí? O sea, para una chica y ver semejante mole de hombre, wow, ¿cierto? Este hombre y personaje también aparece en el texto del Sinatsarion etíope. O sea que aparte del libro macabeo, aparece en otro libro que se llama Sinatsarion etíope. Taitsías 25, donde es recordado junto con sus hermanos en el canon de los santos etíopes. O sea que aquí ya, nosotros miramos acá, o sea, aquí ya tiene, digamos, un estatus un poco elevado, ¿ok? San Pandera. O sea que San Pandera, correcto, pues imagínense, ¿cierto? Porque es algo que es curioso, no era desconocido en ese tiempo de que Yeshu o Jesús tenía padre y ese padre como tal era, digamos, de alguna manera terrenal. O sea, lo que yo puedo apreciar, lo que yo puedo mirar es que hasta este momento no se le había dado a Jesús una naturaleza divina, sino todo el mundo sabía de antemano de que él era como tal, tenía su padre, y su padre era un hombre romano y que se llamaba Pandera, porque nosotros miramos que
por todas partes, los griegos, los romanos, los judíos, los etíopes y los escritos etíopes lo exaltan de una manera especial. ¿Por qué? Porque miraban a Jesús como un profeta, como alguien que era muy especial, alguien muy elevado. Más bien yo pienso que la parte de divinidad de Yeshua o Jesús se la vino a dar Constantino. Esa parte divina, yo creo, es mi hipótesis, pero aquí lo que yo puedo apreciar es de que era muy reconocido, y aún el papá de Jesús, que era Pandera, era muy reconocido, y le dieron el nombre de santo por los etiopenses, ¿ok? Entonces, digamos, es mi posición en cuanto a lo que se ha descubierto. ¿Ibas a decir algo, Rabino? No, estoy escuchando San Pandera, me estoy riendo con eso. Ok. Donde se recuerda junto con sus hermanos en el canon de santos etíopes, ¿ok? Ningún texto hace una identificación clara de esta figura con los relatos legendarios de la ascendencia paterna de Cristo. Ok, sigamos. Vamos a mirar algunas hipótesis sobre la conexión con Jesús. Vamos a mirar las hipótesis sobre la conexión de Jesús. Una conexión entre los dos panteras ha sido hipotizada por James Tabor. La teoría de Tabor depende del supuesto de que la información de Celso sobre la paternidad de Jesús era correcta y que el soldado con este nombre, que vivía en el periodo correcto, en el tiempo correcto y en la hora correcta, o sea, podría haber sido el padre de Jesús. La carrera de Tiberio Julio César Ares Pandera lo ubica exactamente en Judea en los tiempos en que María quedó embarazada, como un hombre joven en la época y de la concepción de mismo Jesús. El teólogo Maurizio Cesai rechazó la hipótesis totalmente, y pues tenía que hacerlo. Uy, no, pues, ¿cierto? Están tocando su ídolo, están tocando su ídolo, así que tiene que defenderlo. Claro. El teólogo Maurice César rechazó la hipótesis de Tabor, señalando la ausencia de evidencia presentadas por este. ¿Ok? O sea, lógicamente que es bien importante que nosotros entendamos que en este entonces no tenían todas las herramientas que tenemos hoy en día, porque es que hoy en día aquí nosotros estamos trayendo información de todos los lados, ¿sí? El Talmud, la Gemara, la Torah oral, perdón, no la Torah oral, la costumbre oral, perdón, de los judíos. También tenemos la parte de los griegos, de los romanos, de los etíopes, o sea, de Celso, de o sea, imagínense, o sea, más información histórica para dónde. O sea, prácticamente 1900 años de historia y recopilados, es impresionante, la verdad que es impresionante, ¿ok? Entonces, lógicamente que este señor, este teólogo, pues tenía que totalmente refutar como tal eso. Bueno, entonces de aquí terminamos como tal esta investigación la pueden encontrar también en Wikipedia la pueden encontrar. Y no solamente esto, hay una cantidad hay cantidad. Usted recuerde el nombre que usted puede colocar, Tiberio Julio Hades Pantera, porque era que, un ejemplo, no desconocíamos muchas cosas, pero ya con el nombre de él, el lugar, ya tenemos cantidad de herramientas para poder indagar, para poder profundizar y poder sacar a la luz esto que han intentado tapar por tantos años. Sí, mira, hay un punto que creo que es bastante interesante. En Lucas 10, Jesús se va a visitar, en mi opinión, se va a visitar a su papi. Él se va a la región de Tiro y Sidón y le dice a sus discípulos, quédense afuera, ya vengo. Y él entra a un fuerte porque esa es la región militar que estaba su papá. Así que literalmente le dice, quédense aquí afuera. Y obviamente la historia como que se queda enigmática porque no te dice qué fue a hacer
y pareciera que no fue a hacer nada espiritual, parece que fue a comprar chicle, no sé, cualquier cosa, pero en verdad no te dice lo que fue a hacer ahí, pero cuando te das cuenta históricamente que había una base militar ahí, fue a visitar a su papi. Y obviamente me gustaría escuchar de cristiano, y lo voy a decir bien, yo no lo odio a los cristianos, simplemente me gustaría que me digan qué fue a hacer Jesús a Tire y Sidón, que está escrito en Lucas 10, como mencioné, que se fue a visitar a su papi, esa es la opinión. Y obviamente, de nuevo, la razón que rechazamos a Jesús porque no vino Judá, David, Salomón del lado paterno, y lo confirma su propia Biblia. Hablando con ese evangelista católico que hablamos, que ahorita se me escapa el nombre, él quería que habláramos de este punto de Pandera. ¿Para qué? Si la misma Biblia cristiana se lo confirma. Y obviamente, si hubiera venido Jesús de Judá, David, Salomón del lado paterno, tenía que cumplir todas las profecías mesiánicas que continúan, pero no continúa siendo, no cumplió una profecía mesiánica. Tenía que construir el reino de Dios. Salimos en exilio, el templo fue destruido. Muchas profecías que tenían que venir, paz global total. Jesús dijo, no vino a traer paz sino guerra, eso se cumplió. Jesús llevó a la gente a la idolatría, en vez de conocer, dice la Biblia, que en la era mesiánica el mundo va a conocer a Dios como las aguas cubren el mar. Jesús trajo idolatría y muerte, cuando el Mesías verdadero trae la resurrección de los muertos. O sea, no solo no cumplió lo básico que venga Judá, David, Salomón del lado paterno, que lo dice su propia Biblia. Y la misma Biblia, la Biblia cristiana dice eso. Y también dice que Jesús estaba en brujería. Le dicen en Juan 8. También le recuerdan que es hijo de prostitución. También en Juan 8. Así que, en verdad, muy importante saber esta historia. Y si quieren escuchar el libro de Toledo Yeshu, creo que sería bueno que lo hagamos, ¿no? Pero escríbanos si les gustaría. Hacemos un audio del libro. Pero en verdad, no es con maldad con los cristianos, en verdad, amor a todas las naciones que conozcan al Creador. Y si tú eres descendiente de los sefarditas, te llevaron a la fuerza, lo forzaron porque los judíos no caen en idolatría gratuitamente. Así que regresa porque es el tiempo de regresar y es la mejor venganza para tus antepasados que sufrieron en la Inquisición. No fue una conversión a placer. No fue que fueron un resorte a vacacionar, sino fueron puestos a tortura y toda clase de matanza. Mi hermano, palabras finales. Bien, gracias, Rabino, por la oportunidad que me da bueno, quiero número uno, trabajé 22 años como pastor. Hace aproximadamente unos 7 años comencé a salir, hace 3 años ya me pude involucrar directamente con la parte judía, y tengo toda, digamos, la autoridad moral de decirle a todos aquellos que están en la Budazara de que es bueno que estudien y se preparen, se capaciten, porque no podemos seguir estando engañados, ciegos. Ha llegado el tiempo de la libertad donde tenemos que salir y tenemos que comenzar a seguir la verdad. La verdad nos está haciendo libres, pero tenemos que de alguna manera salir de ese emocionalismo que ofrecen las religiones, esa fantasía, ese espíritu encantador donde tienen encantadas a las personas ciegas, donde no pueden ver la verdad y aún condenan la verdad. Sí. Hoy quiero decirles a todos, mi testimonio para todos es que, y los que están llegando, vamos con toda y vamos a seguir adelante desenmascarando la Budazara, desenmascarando la idolatría, porque nos ha llegado la hora y algo que yo me pongo a mirar es cómo el Eterno, digamos, trajo a todos los anusín, los trajo a América, y los españoles los trajeron de América, y después el Eterno cogió y sacó a los españoles y nos dejó solos, hasta estos tiempos, para que nosotros pudiéramos salir. Pero tenemos que romper el yugo de la Budazara para poder ser totalmente libres. Sí, sí. Y obviamente una de las cosas que tal vez quiero que me haga un poco de diferencia, están los mesiánicos, que estoy seguro que tienen buenas intenciones, están buscando de las raíces auténticas, pero fueron detenidos con las decoraciones
judaicas para tratar de hacer este movimiento de Roma, sabor kosher, ¿no? ¿Cuál es tu opinión del movimiento mesiánico? De nuevo, tienen que salir. El judaísmo puede ser un judaísmo legítimo, mesianismo, los mesiánicos, los satim, todo eso. Bueno, hace 7 años, siempre hablo con criterio propio porque ese camino lo viví y lo anduve. Hace 7 años, cuando yo me di de cuenta de que yo era Nusín, de que yo era judío y que había sido engañado por la Budazara, por la religión, por la Inquisición, comencé a buscar el judaísmo. Y pues en ese entonces, hace 7 años, digamos, el judaísmo no tiene lo que hoy en día tiene, que es, o sea, esta fuerza. Y pues lo único que encontré en el camino fue a los mesiánicos. Y estuve con ellos aproximadamente unos 3, 4 años con ellos, hasta que me di de cuenta de que no era la senda, ¿sí? No me di cuenta que no era la senda. ¿Por qué? Porque si yo salí del cristianismo, porque en el cristianismo de alguna manera condenan a los judíos, ¿sí? Y dice que a los suyos vino, pero los suyos no recibieron. Y bueno, hay una cantidad de doctrinas dentro que condenan a los judíos. Ahora llego al mesianismo, y en el mesianismo es muy bonito, pero cuando ellos llegan hasta cierto punto también condenan a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que darse como el único camino, como la única solución, ¿sí? Y vuelven y ahí yo llegué, no, pero quieto, ¿cómo así? Y no, yo, entonces ahí fue cuando doy gracias al Eterno de que pude direccionarme y llegar, pero a todos los que están en el mesianismo, si tú estás en el mesianismo y quieres salir de la idolatría de la Budazara, te quiero decir que sigues atrapado y encarcelado, preso en la idolatría. La única forma de salirse de la idolatría y de la Budazara es salir todo lo que sepa a Budazara, a Jesús, a Yeshu, como usted lo quiera nombrar, es lo mismo, es la misma Budazara, con imagen o sin imagen. ¿De qué nos sirven haber dejado las imágenes, pero si siguen adorando su nombre? Es como las personas que, digamos, tienen fe en un médico San Gregorio venezolano, ¿cierto? Y tiene sus imágenes. No, es que yo dejé la duda, yo no creo en San Gregorio porque dejo la imagen, pero sigue invocando su nombre para ser sano. O sea, no ha dejado la duda. Y eso le pasa a muchos cristianos, católicos, mesiánicos, que piensan que dejaron la Budazara porque dejaron las imágenes, pero siguen adorando el nombre de la imagen. O sea que están todavía presos, esclavos, en este engaño fantástico, es un engaño fantástico, un engaño donde detrás de este engaño hay una gran cantidad de espíritus malignos, de encantadores, por decir así, donde tienen ciega a las personas, donde las personas se van aún en contra del pueblo de Israel y acusan al pueblo de Israel. Sí. Entonces les pido, les ruego, salgan de la Budazara, salgan de la idolatría y lleguen al conocimiento de la verdad, al conocimiento de generación en generación hasta nuestros días, desde Moshe hasta nuestros días ha habido un consecutivo, como decía el rabino, hay un consecutivo, ¿cierto? Y podemos ver ese consecutivo, esas genealogías y esa enseñanza clara y veraz. Un punto, obviamente, que los milagros y maravillas, que lo dice Deuteronomio 13, se dan en el nombre de idolatría. Así que cuando la gente ora en el nombre de Yeshua, y tenemos la historia en el Talmud, que el sobrino del rabino Ishmael fue sanado en el nombre de Yeshua ben Pandera, eso no lo hace correcto, sigue siendo idolatría. Así como una persona es sanada en el nombre de la Virgen María o cualquier otra idolatría, sigue siendo idolatría. Así que no se dejen deslumbrar si tienen milagros y maravillas, porque el estándar de la verdad no son los milagros y maravillas, es las escrituras hebreas. Y cuando uno ve la descongruencia entre, por ejemplo, la Biblia hebrea y lo que dice la Biblia cristiana, o lo que dice el Corán, o lo que dice el libro de Mormones, es otro cuento total. Así que hay que estar buscando la congruencia. Y de nuevo, no rechazamos a Jesús por lo que dice el Talmud, sino porque Jesús no cumplió una profecía mesiánica, que la más mínima es que tenga que venir de Judá, David, Salomón. Si no cumplió eso, no cumplió nada. Y la gente se engaña, se enamora por idolatría.
Pero bueno, muchas gracias, mi hermano, por ti, por tu tiempo. Baruch Hashem por ti. Baruch Hashem que fuiste valiente. Y gracias a todos los que están viendo el video. Si quieren ver ese audio video de Toledo Yeshu, estamos disponibles a hacerlo. Así que bueno, muchas gracias, mi hermano. Gracias a ti por tu vida. Y gracias a toda esta gente que está ayudando, Rabino, que está ayudando avanzando esto, a Shele de larga vida, a todos los que están ayudando, que el Eterno les da larga vida. Muchas gracias, hermano. Shalom, shalom. A ti, Rabino. Gracias. Shalom, shalom. Shalom, shalom.